lo que más les pido es que pregunten si tienen dudas, ¿ya? Porque la idea es que vayamos avanzando. En esta primera parte no voy a aceptar dudas porque se supone que es la materia que ya vimos y ya hicieron sus consultas, ¿ya? Pero a partir del momento que yo le digo ya, desde ahora, es porque esa es la materia del día de hoy. Bueno, ayer vimos, o comenzamos con esta primera sesión que ya está en intranet, que son las ecuaciones diferenciales y los métodos de resolución, ¿cierto? Vimos los objetivos, vimos que cualquier ecuación diferencial tiene que ver con una igualdad entre dos expresiones donde en este momento la incógnita deja de ser un número y pasa a ser una función, y por lo tanto aquí dentro de esta ecuación aparecen derivadas, ¿cierto? Que pueden ser de dos tipos, derivadas ordinarias o derivadas parciales. ¿Cuál era la diferencia? Que las derivadas ordinarias era cuando la función dependía de una sola variable. En cambio, las derivadas parciales, que las van a ver en cálculo 3 este semestre, los que están ahí, ¿cierto? Es cuando tengo una función de dos o más variables. Nosotros directamente en esta asignatura nos vamos a enfocar en la primera, en las ecuaciones diferenciales ordinarias, que se le va a llamar EDO. En realidad esta asignatura debería llamarse EDO y no EDE. Después vimos que yo podía conocer el orden de una ecuación. El orden tenía que ver con la cantidad de veces que había una derivada. Por ejemplo, acá en esta ecuación tenía esta derivada que es de primer orden versus estas derivadas que es de segundo orden. Por lo tanto, esta ecuación completa es de segundo orden, porque contiene hasta el máximo una segunda derivada. ¿Ya? Vimos que podíamos escribir una ecuación diferencial de esta forma, de forma diferencial, en donde yo simplemente si tomaba esa ecuación y dividía por dx, yo podía encontrar la ecuación diferencial en términos de derivada y no de diferencial. Así que puedo pasar de una a la otra sin ningún problema. Vimos que podíamos clasificar las ecuaciones como por su linealidad, ¿cierto? Para que una ecuación sea lineal, tenían que aparecer las derivadas sin ninguna potencia, la función y sin ninguna potencia, ¿cierto? Los coeficientes de cada derivada y de la función y tenían que ser funciones que dependieran solo de la variable x y tenían que estar igualadas a 0 o alguna función que dependa también solo de x. Por lo tanto, cualquier función como esta, en donde el i' está acompañado de una función que depende de y, entonces no es lineal, o hay una función que depende de la función y no de la variable, por lo tanto no es lineal, o la función y o una de sus derivadas están elevadas a una potencia, que tampoco sería lineal. Y luego hablamos de lo que era una solución, ¿cierto? La solución en el fondo es aquella función que satisface la ecuación. Significa que si yo la derivo y la reemplazo ahí, me tiene que coincidir la igualdad, ¿cierto? Y vimos también que existe una ecuación, una función principal, que es como la solución de la ecuación, pero las ecuaciones a veces tienen soluciones triviales. Por ejemplo, en este caso, esta era solución, porque al derivarla dos veces, una vez y reemplazarlo acá, me daba 0. Pero igual a 0 también es una solución, porque si yo la derivo dos veces, la derivo una vez, ¿cierto? También cumple con la ecuación, digamos. Y vimos que yo podía escribir las soluciones de dos formas, de forma explícita o de forma implícita. De forma explícita era que la función estaba directamente escrita en términos de su variable. O sea, en grandes rasgos, y igual a algo con x. Punto. Y también tenía la solución implícita, que eran donde la y no estaba despejada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá la ecuación de esta circunferencia solucionaba esta ecuación. Y de aquí mismo vimos que cualquier circunferencia de cualquier radio satisface esta ecuación diferencial. Por lo tanto, en realidad no es una solución, sino que son muchas soluciones. Pero como todas son la misma circunferencia, que tiene el mismo centro, pero radios distintos, entonces hablábamos de una familia de circunferencias. Por lo tanto, una solución podía estar escrita como una familia de curvas, ¿cierto? Y a esa familia de curvas se les llama familia de soluciones, ¿cierto? Y por ende tenemos una solución que es de tipo general. ¿Cómo saber que una solución es general? Porque la solución contiene una constante que puede tomar cualquier valor. Y cuando yo le asigno un valor a esa constante, lo que tengo es una solución particular de la ecuación diferencial. ¿Cierto? Y bueno, ya llegamos hasta acá. Bueno, y aquí vimos que también yo podía tener una ecuación y esta ecuación podría tener dos soluciones. Aquí comprobamos que estas dos funciones eran solución de esta ecuación. Por lo tanto, estas soluciones eran una solución particular. Sin embargo, si yo hacía una combinación lineal de ellas dos, o sea, a una de ellas la multiplicaba por una constante
a la otra la multiplicaron por una constante y la sumaba, se generaba una solución que era de tipo general. ¿Cierto? Y eso fue lo que vimos el día de ayer. Entonces, hasta ayer, lo que era, yo les daba la solución y ustedes encontraban si es que esta era o no solución de la ecuación. Simplemente reemplazando, y si satisfacía, era solución; si no la satisface, no era solución. Así de simple. La pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar soluciones? Entonces, yo puedo encontrar soluciones de acuerdo al tipo de ecuación que tenga, ¿ya? Todas las ecuaciones tienen una estructura distinta y por lo tanto para esta estructura yo puedo encontrar una solución en base a un cierto procedimiento. Nosotros vamos a partir en esta primera parte con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Qué significaba de primer orden? Que solamente me iba a aparecer una derivada de un orden, o sea, una única derivada. ¿Ya? No iba a tener I2', solamente un I'. ¿Ya? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, acá dx a dt igual a f de t, x. ¿Ya? Donde x sería la función, t sería la variable. También podría ser esta una ecuación de primer orden, di a dx, que es la clásica, en donde esto tiene que estar igualado a una función que dependa de la variable x y de la variable y. ¿Ya? Ejemplos de ecuaciones lineales, aquí tenemos una. Dx a dt es igual a 2x más 3t, donde x es la función y t es la variable. Aquí tenemos otra, y' igual a x seno de y. También es una función de primer orden. No necesariamente tiene que ser lineal, de primer orden solamente. O de x a dt igual a 3 más t partido en 3 menos x. La pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar soluciones de una ecuación de este tipo? Entonces, para ello vamos a clasificar algunas EDO de primer orden porque tienen o cumplen una cierta estructura. Como por ejemplo, una EDO que se llama la EDO fundamental. Y esta es la más fácil de todas las ecuaciones diferenciales. Las EDO fundamentales son de la forma de x a dt igual a f de t, o en su defecto, de y a dx igual a f de x. O sea, la derivada está igualada a una función que depende de la pura variable. ¿Ya? Es una función que depende de la pura variable. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Veamos un ejemplo. Tengo dx a dt igual a t por elevado a t cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es, al igual que en las ecuaciones normales, ¿se acuerdan cuando teníamos una ecuación? Los x para un lado, los números para otro, la x para un lado, la y para otro lado. Aquí lo mismo. Todo lo que tenga x lo vamos a dejar a un lado de la igualdad y todo lo que tenga t lo vamos a dejar al otro lado de la igualdad. Si ustedes se dan cuenta acá, esta ecuación tiene dx y dt y esta ecuación tiene puras t. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este dt y lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar esta ecuación diferencial. Dx igual a t elevado a t cuadrado dt. ¿Ya? Entonces, para yo poder eliminar este dx, tenemos que utilizar aquella expresión que sea contraria a la derivada, que viene siendo la integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar esta expresión. Y esa integral va a ser aplicado al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces acá me va a quedar integral de dx y aquí me va a quedar integral de t elevado a t cuadrado de t. Entonces yo sé que la integral de dx es x, ¿cierto? ¿Cuál es la integral de t elevado a t cuadrado de t? Entonces tenemos que recordar los métodos de integración que vieron en cálculo 2, como por ejemplo el método de sustitución, en donde si yo al exponente del e lo llamo u como variable auxiliar, calculo la diferencial de u es de u, la diferencial de t cuadrado es 2t de t, ¿cierto? Despejo el t de t, que es el que está acá, porque acá tengo el t y acá tengo el dt, entonces el 2 pasa dividiendo, entonces t de t es lo mismo que du partido por 2. Entonces, aquí voy a tener integral e elevado a t cuadrado, que para nosotros ahora se llama u. El t de t ahora se llama du partido por 2, por eso quedó el du, y el 2, que es el denominador, sale como un medio de la integral, ¿cierto? Entonces ahora me quedó esta integral. Todos sabemos que la integral de e elevado a u es el mismo e elevado a u, pero como tengo que volver a la variable original, el u lo cambio por lo que tenía, que era el t cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedó, ¿qué estoy haciendo? Aquí me quedó un medio e elevado a t cuadrado, más la constante de integración. Por lo tanto, como acá hay una constante, esta es una solución general de esta ecuación diferencial.
Por lo tanto, x de t es igual a 1 medio e elevado a t cuadrado más c. De ahí encontré la ecuación de esta función. O sea, perdón, la solución de esta ecuación diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Es generar por la constante, ¿no? Perdón. Es ¿Por qué generar era por la generar? constante. A ver, sí, Ah, ya. es generar por la constante. Bueno, esta ecuación que está acá no tiene una solución, digamos, trivial. ¿Por qué? Porque x igual a 0, ¿cierto? No puede ser solución trivial porque su derivada no me va a dar lo mismo que esta expresión de acá. Entonces aquí esta no es válida. Generalmente la solución trivial es el 0, ¿ya? Por si acaso. Y esa es la EDO fundamental, así de simple. Entonces, cada vez que tengan una derivada igual a una función que solo dependa de la variable, entonces ustedes tiran el diferencial de la variable al otro lado, integran y obtienen el resultado. Y listo. Problema de valor inicial. No vamos a estar diciendo problema de valor inicial a cada rato, entonces a esto le vamos a llamar PVI, problema de valor inicial. ¿Ya? Un PVI es resolver una ecuación diferencial, pero que nos dan un valor inicial. O sea, nos dicen, mira, esta es la ecuación, pero nosotros sabemos que cuando t vale 0, la función vale 5. Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite encontrar una solución particular de la EDO que yo necesito. Particular. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos x'. Todos sabemos que x' es lo mismo que dx a dt, igual a t elevado a t. Y vamos a resolverla como cualquier ecuación de tipo fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque esto solo depende de la variable. Entonces ahora el dt va a pasar multiplicando, vamos a integrar, por eso queda integral de dx igual a integral de t elevado a t de t. La integral de dx sabemos que es x. ¿Y cómo resuelvo esto? Esta integral la puedo resolver utilizando la integración por partes, ¿cierto? Entonces al u le voy a llamar t, por lo tanto el du es de t. Al v le voy a llamar lo que me queda, perdón, al dv le voy a llamar lo que me queda, que es elevado a t de t. Integramos acá de forma chiquitita y la integral de elevado a t es el mismo elevado a t. Entonces ahora usamos la fórmula de la vaca. Pues. Una vaca, por eso quedó t elevado a t, elevado a t, sin cola, menos integral, vestida de uniforme. O sea, elevado a t de t. Como la integral de elevado a t es el mismo elevado a t, me quedó esta solución. A la cual yo le tengo que sumar la constante de integración. Entonces, esta es una solución general. Pero esta solución general satisface solo la ecuación diferencial. Pero como este es un problema de valor inicial, esto que está acá me va a permitir encontrar ese valor de C. Entonces, cuando yo encuentre ese valor de C, voy a tener la solución del PBI. ¿Por qué? Porque voy a tener una solución exclusiva para esa información. Entonces, ¿cómo se hace? Como yo ya tengo la función, lo único que tengo que hacer es reemplazar. De acá yo puedo decir que t vale 0 y que x vale 5. Entonces, aquí al x le voy a poner 5 y a cada valor de t le voy a colocar 0. Entonces tengo 5 igual a 0 por e elevado a 0 menos e elevado a 0 más c. El c no lo conozco. Yo sé que esto va a ser 0, esto me va a dar menos 1 más c. Entonces el menos 1 pasa sumando, me queda que c vale 6. Por lo tanto, mi solución del PBI, que es una solución particular, ¿cierto? Va a ser t elevado a t menos elevado a t más 6. Y así es como se resuelven los PBI. O sea que el PBI es resolver la ecuación y luego imponer la condición para encontrar su solución particular. Y con eso estaríamos listos. ¿Se entendió? Profe, espéreme, en el último, lo último que hizo fue reemplazar el x0 igual a 5 en la última ecuación, ¿no? Exacto. De la solución general. Exacto. O sea, tu pega siempre va a ser primero encontrar la solución general. Y si es un PBI, reemplazas los valores para encontrar la solución particular. O sea, para encontrar la constante, en pocas palabras. Ya, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No?
¿Todo ok? ¿Todo claro? No. Perfecto. Sigamos entonces. Hay otra ecuación diferencial que se llama la Edo autónoma. La Edo autónoma es una función, o sea, es una ecuación que tiene la derivada de x con respecto a t, pero que esta, en vez de estar igualada a una función que depende de la variable, es una función que depende de la misma función. O sea que esta depende de x. Si la escribiera en términos de y a de x tendría que ser igual a una función que depende de la variable y. O sea que acá van a ver por ahí. Entonces, por ejemplo, acá tengo de x a dt igual a x por x más 1. Entonces, como dijimos recién, todo lo que tiene x tiene que ir a un lado, todo lo que tiene t tiene que ir al otro lado. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pasar el de t para allá, y todo esto, que tiene solo x, lo vamos a pasar para allá dividiendo. Por eso quedó de x partido en x factor de x más 1 igual a dt. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar. Entonces me va a quedar la integral de esto igual a la integral de dt, que ya sé que es t. Por lo tanto, tengo que resolver esta integral que está acá. Si ustedes se dan cuenta, esta integral tiene en el denominador dos factores, el x y el x más 1. Entonces, eso significa que lo que yo puedo utilizar acá son las fracciones parciales. ¿Cómo se hacían las fracciones parciales? Consideramos el 1 de arriba y el x con x más 1 abajo. Nuestra pega era tratar de separar esto en una suma de una fracción que tuviera como denominador x y el otro denominador x más 1. Hay múltiples formas de hacer esto, ¿ya? Yo lo voy a hacer así. El que tiene otra forma de hacerlo, lo hace de su forma. No importa. Lo importante es llegar al resultado. Pero no usando programas, haciéndolo a mano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a multiplicar todo esto por x más 1. Entonces, cuando yo multiplique todo esto acá, obviamente me va a quedar solo el 1. Cuando multiplique esto acá, se va a simplificar el x. Entonces, la a me va acompañado del x más 1. Cuando multiplique esto acá, se van a ir los x más 1, por lo tanto el b va a quedar acompañado del x. Entonces lo que yo hago es asignarle valores al x, arbitrarios, los que yo quiera. Por ejemplo, cuando x vale 0. Entonces acá tengo 1, cuando vale 0, aquí voy a tener 0 más 1 que es 1, y 1 por a es a, y cuando yo le dé el valor 0 acá, 0 por b es 0. Por lo tanto, me queda 1 igual a a. Entonces ya encontré el valor de a. Si le asigno el valor x igual a menos 1, fíjense, ¿por qué coloco menos 1? Porque hago que esto valga 0. Entonces, menos 1 más 1 es 0. 0 por a es 0. Aquí me va a quedar menos b. Entonces, me queda 1 igual a menos b. Por conclusión, b es igual a menos 1. ¿Eso qué significa? Significa que la expresión 1 partido en x factor de x más 1 lo puedo escribir como 1 partido en x menos 1 partido en x más 1. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo acá le coloco el de x, y ahora integro, la integral del que yo estaba buscando es la integral de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que está escrito acá? Entonces la integral de esto quedó como la integral de cada uno de ellos. Yo sé que la integral de dx partido por x es el logaritmo natural de x, menos sé que la integral de dx partido en x más 1 es el logaritmo natural de x más 1, más c, que es la constante de integración, igual a t, que es lo que estaba al otro lado de la igualdad. Entonces, esta es una forma de escribir esta solución. La otra forma es juntar estos dos, que son un mismo logaritmo. Tomo una resta, me queda el logaritmo de x partido en x más 1 más c igual a t. Entonces esta es una solución de tipo implícita. ¿Por qué? Porque el x, que es la función, no está despejado. ¿Ya? Ustedes, si quieren, lo dejan hasta ahí. Y esa es solución. Pero si yo les pidiera, por ejemplo, encontrar la solución explícita, lo que habría que hacer es despejar el x. ¿Cómo? Entonces, este c lo voy a pasar para allá. Pero miren lo curioso. El c no lo pasé como menos c, lo pasé como c positivo. ¿Por qué? Porque c es una constante. Entonces, como constante, si yo la paso al otro lado, va a seguir siendo constante. ¿Ya? Así que las constantes yo las pase para un lado, las pase para otro, las multiplique por otra constante, sigue siendo una constante. Así que la constante que estaba del lado izquierdo, al pasarlo al lado derecho, va a seguir siendo c y se acabó. ¿Ya? Por el hecho de ser una constante. Y nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recordemos que el logaritmo natural es un logaritmo de base e. Por lo tanto, se cumple que lo que está acá adentro tiene que ser igual a e elevado a esto. Por eso me quedó x partido en x más 1 igual a e elevado a t más c. Pero e elevado a t más c es lo mismo que e elevado a t por e elevado a c.
Entonces, a este e elevado a c le voy a llamar k, o sea, otra constante. Es para, ¿cómo se llama? Para reducirla un poco. Entonces ahora, cuando yo pase este x más 1 multiplicando allá, me va a quedar el x solito, y este x más 1 en el fondo va a multiplicar a este k por e elevado a t. Entonces cuando yo multiplique k por e elevado a t por x, me va a quedar k e elevado a t por x. Más, cuando multiplique este k e elevado a t por 1, me va a quedar k e elevado a t. Como quiero despejar x, este término lo voy a pasar restando, y factorizo por x, quedando esto, y ahora esto que está multiplicando pasa dividiendo y quedando esta solución que es de tipo explícita. Insisto, pueden dejar la solución de forma implícita sin ningún problema. Lo único que estamos tratando de hacer es que vean que de una solución implícita la puedo escribir de forma explícita, pero no siempre es tan fácil, ¿ya? La verdad es que a veces es mucho más engorroso o a veces es casi imposible. Entonces a veces es mejor dejarla como de la forma explícita. Pero lo quise hacer para que vean que cuando yo paso constantes, como es una constante, da lo mismo como la paso, digamos. ¿Se entendió? Pero fue una duda, en la parte, ¿puede explicar de nuevo la parte donde pasa a la K? Ah, ya. ¿Entendiste que tengo e elevado a t más c, cierto? Sí, sí, eso sí. Bueno, por propiedad de potencia, yo sé que e elevado a t más c es lo mismo que e elevado a t por e elevado a c, ¿cierto? Pero Ujú. e elevado a t es una función, pero e elevado a c es una constante, porque c es constante, por ende e elevado a c es constante. Entonces a esta constante le llamé k. Eso es todo lo que hice. Ah, ya, después reemplazó respecto a cuando fue cruzando el X más 1. Exactamente. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, Dígame. quería preguntarle, ¿en el reemplazo de la constante siempre va a ser K o puede ser o puede ser una otra letra? No, por la letra que tú quieras. No tiene por qué ser k, Ah, digamos. pero siempre y cuando respete la condición de constante, ¿no? Exacto. De hecho, aquí me faltó algo. Haber dicho que k pertenece a los reales. Ahora sí contamos. Patricio, ¿te parece si al finalizar la clase? Para no interrumpir el hilo. ¿Ya? De ahí ningún problema, te respondo tu duda. Ya. Perfecto. Bien, sigamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un PVI, ¿o no? No un pre-UPO, sino un preuniversitario. Un PBI. Problema de valor inicial. ¿Ya? Súper. Bien. Entonces, ¿qué había que hacer en un PBI? Primero resolver la ecuación diferencial y luego imponer la condición para encontrar la constante. Si ustedes se dan cuenta, aquí la ecuación diferencial es de y a de x igual a y más 3. Quise cambiarle las letras para que no se acostumbren a una pura letra. Aquí las variables, las x a un lado, las y a otro lado. Entonces acá el de x lo voy a pasar multiplicando para allá y el y más 3 dividiendo. Integro. Me queda integral de dy partido en y más 3 igual a integral de dx. La integral de dy partido en y más 3 es simplemente el logaritmo natural de y más 3 sumado con una constante. Igual a x, que vendría siendo el desarrollo de integral de dx. Entonces, esta es la solución. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Imponer el PBI. Y de 1 igual a 2. ¿Eso qué significa? Que cuando x vale 1, y vale 2. Entonces, cuando y vale 2, voy a colocar acá 2 más 3 más c igual a 1. 2 más 3 es 5, y el logaritmo natural de 5 pasa restando, entonces encontré el valor de c. 1 menos logaritmo natural de 5. Entonces ahora reemplazo el c por ese valor. Entonces me queda el logaritmo natural de y más 3 más 1 menos logaritmo natural de 5 igual a x. Y esta sería la solución particular del PBI. Si quisiera escribirla de forma explícita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a, por ejemplo, mezclar el con él. Entonces, al mezclar el con él, me va a quedar logaritmo natural de y más 3 partido en 5. Y como todos saben, el 1 yo lo puedo escribir como logaritmo natural de e, porque el logaritmo natural de e es 1. Y la suma de dos logaritmos naturales es simplemente la multiplicación de sus argumentos. Este logaritmo tiene base e, por lo tanto, lo que está acá dentro va a ser igual a e elevado a x, que es lo que aparece acá.
Este 5 lo puedo pasar multiplicando para allá. Entonces me va a quedar e por i más 3. Le vamos a sacar el valor absoluto porque es solamente para cerciorarnos que lo que está dentro del logaritmo natural es positivo, nada más que para eso. Y aquí me va a quedar 5 elevado a x. Si este e pasa dividiendo, ¿cierto? Me va a quedar i más 3 igual a 5 por e elevado a x menos 1. Porque como va a quedar dividiendo, división de potencias de igual base, se mantiene la base, se restan los exponentes. Y ahora este 3 pasa restando y así encontré la solución particular, pero de forma explícita. De nuevo, el que lo deja hasta ahí está bien, digamos. Pero siempre es mejor saber cómo llegar a la otra opción. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? Yo sí, a mí me quedó una duda. Es sobre lo que sucede en lo que pasa, digamos, en abajo del ejemplo. Nada más. ¿En qué cosa? ¿Dónde está el ln? ¿Cómo era el logaritmo? Logaritmo No, natural. no. Bueno, ahí me quedé perdido. ¿En qué paso? Llamémosle este el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El segundo paso, o sea, Acá. llegar al segundo paso, nada más. Ah, ya. Para llegar acá, si tú te diste cuenta, cuando integramos, llegamos a esta solución, ¿cierto? Esta que está acá. ¿Cierto? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este es un PBI, de acá tenemos que reemplazar estos valores acá. Entonces, ¿qué significa i de 1 igual a 2? Que el x vale 1 y el y vale 2. Entonces, donde dice y vas a colocar un 2 y donde dice x vas a colocar un 1. Y de ahí salió esta ecuación que está. ¿Te fijaste? Sí, ya me fijé. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Ya, después tenemos a... Chiquillos, cualquier pregunta que esté fuera de la clase, háganla al final, ¿ya? Porque interrumpen el hilo de la clase. Valentina Riveras dice, profe, ¿puede repetir lo de la explícita? O sea, ¿cómo llegué a la solución explícita? ¿Eso, Valentina? Sí, profe, por fin. Ya, no hay ningún problema. Ya, ¿entendiste que llegamos a logaritmo natural de i más 3 más 1 menos logaritmo natural de 5 igual a x, ¿cierto? Sí. Esta es una solución implícita, porque la función es y. Y no está despejado. Si yo la quisiera de forma explícita, tendría que tratar de despejar la y. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tratar de hacer? Juntar los logaritmos naturales. En este caso voy a juntar s con s. Cuando yo tengo una resta de logaritmos naturales, se juntan en uno solo, ¿cierto? Donde sus argumentos se dividen. Más, tengo un 1, que lo puedo escribir como logaritmo natural de igual a x. Acá tengo una suma de logaritmos naturales. Entonces yo sé que lo puedo escribir como un solo logaritmo natural donde estos van a quedar multiplicándose entre sí. ¿Cierto? Ahora, todo logaritmo natural tiene base e. Entonces, por propiedad o por definición de logaritmo natural, e elevado a x va a ser igual al argumento. ¿Quién es el argumento? E por i más 3 partido por 5. Este 5, si lo paso multiplicando, me va a quedar 5 elevado a x igual a e por i más 3. Este e que está multiplicando lo paso dividiendo, entonces me va a quedar 5 elevado a x partido por e igual a i más 3. Pero cuando yo tengo división de potencias de igual base, se mantiene la base y se restan los exponentes. El exponente de arriba es x y el exponente de abajo es un 1. Entonces me queda x menos 1. Y ahora este 3 pasa restando y ahí encontré el i, que puede estar escrito así o así. Entonces ahora despejé el i. Entonces esto es una solución explícita. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Ahora sí, ya capté. Perfecto. Camila, ¿procesaste? Oh, el Patricio Acuña, Brígido. Yo soy Brígido. De hecho, me llamo Germán Brígido. Ya, perfecto.
Súper bien. Bueno, la verdad es que es muy raro que aparezcan las EDOs fundamentales y las EDOs autónomas. Es súper raro, porque son súper fáciles. En realidad la pega está acá. EDOs de variables separables. Aquí viene la pega. Pega bastante difícil en algunas ocasiones. ¿Qué es una EDO de variables separables? Una EDO de variables separables es una ecuación diferencial, ¿ya? En donde tengo el de x a de t igualado a la multiplicación de dos funciones. Una que depende de la variable t y la otra que depende de la función x, ¿ya? Pero lo importante es que se están multiplicando, por eso se llama de variables separables, porque las puedo separar en un producto de dos cosas separadas. O sea, una función que solo dependa de t y una función que solamente dependa de x. O, en su defecto, de y a de x tendría que ser igual a f de x por g de y, ¿ya? Las variables se separan en una multiplicación. Entonces, hay ecuaciones de variables separables lógicas, pero hay otras en donde hay que tratar de hacer algo para que se vuelvan de variables separables. Por ejemplo, acá tengo de y a de x igual a 2x y cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el de x para allá y lo que tenga ahí para acá. Entonces, yo puedo dejar el y cuadrado dividiendo y acá dejar el 2x de x. Profe, ¿pasaría algo? Si paso el 2 dividiendo, no pasaría nada. ¿No? O sea, si hubiera puesto acá el 2 en vez de acá. Exactamente, va a dar lo mismo. El procedimiento algebraico obviamente va a ser un poco distinto, pero el resultado va a ser el mismo al fin y al cabo. Entonces ahora, como tengo de este lado puras y y de este lado puras x, integro. Entonces me va a quedar integral de y partido en y cuadrado y aquí me va a quedar la integral de 2x de x. La integral de y partido en y cuadrado es menos 1 partido por y y la integral de 2x de x es x cuadrado más la constante de integración. ¿Dónde coloco la constante de integración? O a la izquierda o a la derecha. No los dos lados. O sea, donde tú quieras. Si va a la izquierda, si va a la derecha, Da lo mismo. Entonces ahora lo que voy a hacer es despejarla ahí solamente para escribirla de forma explícita. Nada más que por eso. Entonces la i va a pasar para allá y todo esto va a pasar dividiendo. Y ahí encontré esta ecuación que es de forma explícita. ¿Se entiende? Sí, profe. Pregunta. ¿Esta ecuación diferencial tiene alguna solución trivial? A ver si alguien la ha hecho. ¿No? No, ya. Alguien que diga que sí, ¿y cuál sería? Si es que dice que sí. No importa que se equivoquen, ¿ah? De ahí nace el conocimiento, no nace de la nada, no nace del todo. A mí no me sorprenden los locos que se creen secos. Vamos. ¿Tendrá esto una solución trivial? ¿Sí o Yo no? opino que no, profe. Tú opinas que no, perfecto. Tu compañero también dijo que no. ¿Alguien más? A ver en el chat. Ya, porque tienen el micrófono que son fome. El Joan Ramos dice que no. O sea, que cree que no. ¿Alguien más? Yo les digo que sí, si tiene solución trivial. Igual a 0. Ah, ¿por qué, profe? Miren. Si igual a 0, de y a de x también es 0. Entonces, si yo reemplazo estas dos cosas acá, me va a quedar de y a de x es 0, igual a 2 por x por y, que es 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, por x 0, por 2 son 0, entonces me queda 0 igual a 0. Ah, esta es una solución trivial que también puede ser una solución. O sea que en general yo Profe, podría tener estas soluciones. Dígame. una consulta, por ejemplo, igual si puede ser trivial si, por ejemplo, i es igual a 1 o i es igual a cualquier número. No puede ser trivial ahí, ¿o no? Si fuera igual a 1, claro, su derivada es 0, pero cuando lo reemplazas acá, en este lado no te va a dar 0. Pero para ser trivial tiene que ser sí o sí 0. Tiene que cumplirse las condiciones, en pocas palabras. No Ah, ya. necesariamente tiene que ser 0, pero se tiene que cumplir la condición.
Ah, ya, vale, vale. Lo que tiene que cumplir es que ambos lados sean iguales, pues, ¿no? Exactamente. Como toda Aplicar la ecuación. derivada y eso, ¿no? Muy bien. Ah, ya. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, si al otro lado me da 3, igual al otro lado me tiene que dar 3, una hora así, ¿no? Ya, Catalina, no hay ningún problema. Después, si te perdiste alguna de las clases, igual voy a subir la clase más ratito, ¿ya? Para que la puedas ver. Sí, Ya, profe, muchas lo gracias. importante es que se cumpla la igualdad. Porque lo que está al lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que es esto? Un PBI. Ya, muy bien. Un PBI. ¿Y qué es lo que es el PBI? Problema, no sé. Ah, recién lo enseñé. Po. ¿Qué es lo que era un PBI? Problema de valor inicial. Programa de valor inicial. Muy bien. ¿Qué se hacía primero? ¿Qué se resuelve primero? Ah, me pegué. Hay que dejar la variable de cada lado correspondiente. Bien. O Juntar sea, las ¿qué se variables. resuelve primero? ¿Cómo? ¿Qué se resuelve primero? La Contar las variables, ¿o no? La E. No, no sabían hablar La X y la la Y. respuesta más sencilla del mundo. ¿Qué tienen que resolver primero? La X y La la Y. ecuación. Ah, Eso es lo primero que hay que resolver por la ecuación. Listo. Tenemos la ecuación acá. Esto que está acá, así como está, es de variables separables, así como está. Así Sí. como está, ¿no? Así como está, no. Entonces Se tengo que tendría que hacer algo factorizar para ordenar. ¿Qué en T. podría hacer ahí para que sea de variables separables? Porque sale al otro lado, factorizado. ¿No? Factorizar en Factorizar. T. Entonces, si yo factorizo acá por t, me va a quedar t por x menos 1. Entonces ahora hago el procedimiento. Lo que tiene x a un lado, lo que tiene t al otro lado. O sea que el x menos 1 lo voy a pasar para allá y el de t para allá. Y ahora todo quedó en orden. Las x a la izquierda, las t a la derecha. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar. integral. Integral. Entonces me queda la integral de los dos lados. La integral de dx partido en x menos 1 es el logaritmo natural de x menos 1 y la integral de t es t cuadrado partido por 2. ¿Dónde coloco la constante? Al último, po. ¿O no? Cualquiera de los dos lados. En cualquiera de los dos lados. Yo en este caso la elegí al lado derecho. El que la elige al lado izquierdo da lo mismo. Cuando reemplace le va a dar otra constante, pero al despejar se va a dar cuenta de que va a llegar a la misma ecuación diferencial. ¿Ya? Perfecto. Entonces llegamos a esta ecuación. ¿Qué tipo de ecuación o de solución es esta? ¿General o particular? General. 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 ¿Es una solución implícita o explícita? Implícita. 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 Perfecto. Listo. Ahí está. Ahora vamos a resolver el PBI. ¿Cómo se resolvía el PBI? Reemplazando. Bien, tengo que reemplazar los valores del PBI. En este caso, t igual, x igual. ¿Cuánto vale t acá? 0. ¿Y el x? 1. No, 9. Acá voy a colocar un 9 y aquí voy a colocar un 0. ¿Y qué voy a encontrar con eso? El valor de mi constante, que está para mí al lado derecho. Para mí. Entonces voy a reemplazar, voy a tener logaritmo natural de 9 menos 1, que es logaritmo natural de 8. Aquí tengo 0 cuadrado partido en 2, que es 0, más c, que es c. Entonces, para mí, mi c me dio logaritmo natural de 8. Por lo tanto, mi solución particular va a ser logaritmo natural de x menos 1 igual a t cuadrado partido por 2 más logaritmo natural de 8. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Pregunta. ¿Será necesario explicar cómo pasé de la solución implícita a la explícita? Sí, profe, por fin. ¿Sí? Ya. Solo 3 veces más voy a hacer eso. Incluía esta. Por lo tanto, Pero eso es como más que nada despejar, pues, ¿no? Dejar una función de X. lo voy a dejar 2 veces más. ¿Por qué? Porque también tengo que hacer que ustedes lo empiecen a trabajar. Pero lo voy a hacer para que vean cómo se hace. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a pasar este logaritmo natural para allá. Entonces me va a quedar logaritmo natural de x menos 1
menos logaritmo natural de 8 igual a t cuadrado partido por 2. La resta de 2 logaritmo natural se transforma en un cociente igual a t cuadrado partido por 2. Este logaritmo natural tiene base e, por lo tanto, esto va a ser e elevado a t cuadrado partido por 2 igual a x menos 1 partido en 8. El 8 pasa multiplicando y el 1 pasa sumando. Y ahí encontré la función. ¿Se entendió? Sí, profe. Súper bien. Profe, tengo Dígame. una duda. Dime. O sea, no es como una duda, sino que no sé si, por ejemplo, yo comienzo a resolver, pero el C lo pongo al último, ya como por ejemplo en el paso de logaritmo natural, cuando voy a reemplazar, ¿se puede hacer eso? ¿O tengo que ir poniendo la C en todo el rato? ¿Dejarlo acá? No, dejarlo ahí al último, antes de reemplazar. Acá. Profe, lo que pasa es que antes, en cálculo 2, profe, nosotros le preguntábamos si era necesario poner la constante en cada paso, si al final y al cabo era un valor que no cambiaba mucho, o sea, no variaba. Por Ah, eso ya, me sí. pregunta si es necesario ponerlo en cada paso. De hecho, ¿dónde lo Eso coloqué mismo. acá? Al final. Sí, pues puede Al ir al final. final. Puede ir al final. Ah, ya. ¿Ya? Puede ir al final cuando termines de integrar. Porque si dentro integraste, tenías la ecuación y después empezaste a hacer un arreglo, ahí tiene que estar el C. Porque el C va a influir en tu resultado. O sea, dejémoslo como en cálculo 2. Una vez que terminas de integrar, va al más C. Y de ahí en Ya, adelante, profe. todos los brazos algebraicos se hacen con el C incluido. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. Hasta acá. ¿Se entiende cómo se resuelven ecuaciones simples hasta el momento? Profe, tengo una pequeña duda, no sé si Dígame. pasará un poco. Cuando es explícita, ahí también sería general, ¿no? No. ¿O sería particular? Yo puedo tener explícita o implícita. Por ejemplo, ¿Ya? yo de acá te podría haber dicho que esta solución iba a ser x igual a 1 más c elevado a t cuadrado partido en 2. ¿Y esta solución es? Implícita. Implícita. No, pues Ah, esta solución es explícita, solo que es general. verdad, explícita general por el constante, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en este caso sería explícita particular. Exactamente, el resultado final. Y en realidad tú lo escribes como tú quieras. Si le quieres, la dejas de forma implícita general, o sea, particular, o de forma explícita particular. ¿De qué va a depender? De la complejidad de despejar la X. Porque como les decía, van a haber ocasiones donde la X va a ser fácil de despejar, como acá, pero hay otras ocasiones donde no es fácil. Por lo tanto, es mejor dejar las soluciones de forma implícita, ¿no? ¿Cachai? Ya. Siempre va a depender de la forma de. Ya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Los que somos creyentes. Los que son diabólicos, este es el momento de hacer su ritual. No maten animales, sí, porque me da pena. ¿Ya? Ecuaciones que se reducen a variables separables. Entonces, vamos a partir con un tipo de ecuación. Lo voy a hacer lo más lento posible. Por lo tanto, si no alcanzamos a terminar el PowerPoint hoy día, no importa, lo seguimos el martes. ¿Ya? Ecuaciones del tipo de x a de t igual a f de a por t más b por x más c. O sea, funciones, ¿cierto? En donde aparece una especie de ecuación de una recta. A t, bx más c. O también podría estar escrito así. De y a de x igual a f de ax más bi más c. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Ya? Y cómo yo sé que la puedo reducir de variables separables. Porque siempre la gracia es tratar de que una ecuación se transforme en variables separables, porque de variables separables yo sé resolver. Entonces, en estos casos, lo que uno hace es hacer un cambio de variable. Entonces, a esto que está acá adentro le vamos a llamar z. ¿Tiene que ser z? No, puede ser u, j, k, la letra que queráis, mientras consideres que es una variable. ¿Ya? Entonces vamos a decir que z es igual a at más bx más c. Fíjense que la derivada depende de la variable t.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a derivar respecto a t. Si fuera este caso, tendríamos que derivar respecto a qué variable. A x. Si es que fuera ese caso, porque ahora estamos en el t. Entonces vamos a derivar respecto a t. Z es una función genérica o arbitraria, ¿ya? Que depende de t, por lo tanto aquí vamos a escribir dz de t. ¿Cuál es la derivada de at respecto a t? Ah, no más. Ah, ¿Cuál es la derivada? Uy, aquí está bien. ¿Cuál es la derivada de bx respecto a t? Entonces, el b se mantiene y se deriva el x. O sea, va a aparecer el dx a dt. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de c? 0 porque es una constante. Entonces me quedó esto. Pero ¿quién es dx a dt? Entonces yo acá me fijo que dx a dt es la función que yo tenía acá. Por lo tanto, se va a transformar en esto. Y esto, aunque ustedes no lo crean, va a ser de variables separables. ¿Ya? De hecho, esta es una EDO de tipo autónoma, porque esto en el fondo depende de la variable que está acá arriba, de la función z. Veamos un ejemplo, para que sea más práctico. Dice dx a dt igual a 3x menos t. ¿Ya? Así como está, ¿puedo hacer algún arreglo algebraico para que se transforme de variables separables? Me refiero a factorizar o algo por el estilo. Creo que no. no. Valentina. Si yo te decía en cálculo 1, deriva 6 por el seno de x, ¿cuál era su derivada? 6 coseno de x, ¿o no? Porque cuando yo tengo una función en donde tengo una constante multiplicada por una función, la constante se mantiene y se deriva la función. Entonces, si ya que tengo bx, donde b es una función, ¿quién va a ser su derivada? B por dx a dt. ¿Ahí sí? Profe, disculpe, Te disculpo, dígame. ¿por qué AT, por qué AT, o sea, T ya desaparece? Por lo mismo que está diciendo usted que tiene un grado 1. A elevado a t. Estamos derivando respecto a la variable t. Es como decirte a x y voy a derivar respecto a la variable x. ¿Cuál es la derivada de x respecto a x? 1, ¿o no? Entonces, ¿cuál es la derivada de t respecto a t? 1. Sí, que me confundo con las letras. Súper bien. Vale. Ya, si lo entendiste, está bien. Ya, entonces aquí vimos que algebraicamente no puedo hacer nada, como factorizar. Entonces, si se dan cuenta, 3x menos t se parece como la ecuación de una recta. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar lo que hicimos recién. ¿Qué había que hacer? Tomar ese 3x menos t y cambiarle de variable. Entonces ahora le vamos a llamar z. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y vamos a derivar respecto a la variable, que la variable era t. La variable es siempre la que aparece acá abajo. Entonces me va a quedar dz de t. La derivada de 3x me va a dar 3 de x a dt. Menos. ¿Y cuál es la derivada de t? Menos 1. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, Profe, ustedes, dígame. entonces el menos uno vendría a ser como la constante, ¿no? No, el menos 1 es la consecuencia de haber derivado t. ¿Cuál es la Una derivada de menos consecuencia. t con respecto a t? Menos 1. ¿O no? Sí, sí. Ya. Ahora, nosotros dijimos que esto era z. Por lo tanto, en el fondo estamos diciendo que de x a dt ahora se llama z. Entonces, esto ahora ya no se llama de x a dt, se llama z. Entonces, fíjense cómo me quedó. Me quedó de z de t igual a 3z menos 1. Una EDO autónoma, porque esto depende de la función z. ¿Cómo se resolvía esto? ¿Qué había que hacer? A ver. Pasar para el otro lado. Muy bien. Pasar el dt para allá y el 3z menos 1 para acá. Por eso me quedó de z partido en 3z menos 1 igual a dt. ¿Qué hago ahora? Integro. Entonces me va a quedar integral de dz partido en 3z menos 1 igual a integral de t.
de t. Ahí sí. Entonces, la integral de esto es 1/3 del logaritmo natural de 3z menos 1. La integral de dt es t, y luego le voy a agregar una constante c, que yo le llamé logaritmo natural de c por una simple razón, que voy a tratar de despejar el z. Entonces, como acá tengo un logaritmo natural, para poderlo juntar con la constante, esta también se va a llamar logaritmo natural, solo por eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este logaritmo natural de c lo voy a pasar restando. No, voy a pasar, este 3 primero lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 3z menos 1 igual a 3t más 3 logaritmo natural de c. ¿Ya? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que este logaritmo tiene base e. Entonces, e elevado a todo lo que está acá va a ser igual a 3z menos 1. Por eso acá dice que 3z menos 1 es igual a e elevado a todo ese choclón que está ahí. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que hice acá? Separé. Entonces tengo e elevado a 3t por e elevado a 3 logaritmo natural de c. ¿Qué es esto? La constante. Entonces a esto le llamé c de nuevo. Recuerden que la letra c da lo mismo que se repita porque es una constante tras constante. La constante va a seguir siendo constante. Por eso aquí me quedó c elevado a 3t. Entonces ahora este 1 va a pasar sumando y luego el 3 va a pasar dividiendo. Y quedó eso. ¿Alguien me podría decir por qué acá no coloqué c partido por 3? Porque es... ¿Por qué? Aquí debería decir c partido por 3, pues el 3 pasa dividiendo todo. Pero ¿por qué coloqué solo c y no c partido por 3? Porque al final es una constante. Porque sigue siendo constante. Por eso coloqué c. Si alguien coloca c partido por 3, ¿estará malo? No, No. No, estaría y bueno. estando bueno. Porque todo va a depender de tu procedimiento. A quien quieras tú y cómo quieras tú llamarle c. Nada más que por eso. Entonces, ¿qué dice acá? Dígame. No, termine mejor, después le pregunto cuando termine. Vamos a terminar y de ahí vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿quién era z? Ah, z era 3x menos t. ¿Igual a qué? Igual a 1/3 más c elevado a 3t. Lo único que voy a hacer ahora es tratar de escribir esto de forma explícita. Entonces voy a despejar el x. Entonces este t va a pasar sumando y luego este 3 va a pasar dividiendo. Y ahí quedó esa solución de la ecuación. Haciendo este cambio de variable del 3x menos t al z. Es una duda. Diga. ¿Puedo volver a repetir la parte donde sale CE elevado a 3t? ¿Cómo llegó a eso? C elevado a 3t. Ya. Cuando... Les voy a decir algo, pero no se molesten. ¿Saben que se han dado cuenta que sus errores no son errores de no saber, son errores de media, ni siquiera de U? Miren acá. Acá tienes e elevado a 3t más 3 logaritmo natural de c, ¿cierto? Ujú. Dime, ¿cómo puedo separar esto? Como es un Una multiplicación. muy bien. Y ahora, ¿esto qué es? Logaritmo. Más simple que eso. ¿Qué es lo que es c? La constante. ¿Y logaritmo natural de c? 1. No, pues, 0. logaritmo natural de c es cualquier cosa. Constante. Un número. Ah, ¿cuál será la forma? C es constante. Entonces, ¿qué es lo que es el logaritmo natural de c? Constante. ¿Y 3 por una constante? 3. 3 por una constante, ¿cómo va a ser 3? Constante. Constante, po. Constante. ¿Y elevado a una constante? Constante, po. Constante. Ah, entonces esto es una constante, a la cual yo la voy a llamar c de nuevo. Y por eso me quedo así. Ah, ya, ya. De ahí, ¿viste? Ya, súper. ¿Y a quién más? Profe, Sí. o sea, mi duda era que por qué, o sea, ¿qué pasaría si yo lo pongo en vez de logaritmo natural de c, le pongo, no sé, la pura constante? Si Uno haces menos- eso, o si hubieras hecho eso, fíjate que hubieras llegado a lo mismo.
Pero, Si quieres lo veo, mira. sí, eso mismo. 1/3 logaritmo natural de 3z menos 1 igual a t más c. Eso tú me dices, ¿cierto? Eso va a pasar el 3 para allá. Entonces Sí, tengo el logaritmo eso mismo. natural de 3z, perdón, menos 1 igual a 3t más c. ¿Por qué no le coloqué 3c? Sigue siendo constante. Porque sigue siendo constante. Esto tiene base e, entonces me va a quedar e elevado a 3t más c igual a 3z menos 1. ¿Cierto? Y Sí, esto lo puedo separar como e elevado a 3t por e elevado a c, que me va a dar constante. Y al final constante. llegué a lo mismo. Porque a las constantes yo las puedo llamar como a mí se me pegue mi regalada gana, porque son constantes. Constante. Pero ahí después, para llegar al mismo resultado que ustedes, lo invierto nada más, pues, ¿no? ¿Sí? Va a llegar al mismo resultado. Ah, ya, vale. ¿Ya? ¿Se Sí, entiende? ese era mi duda. Súper. No sé, esto de las constantes enreda un poco al principio. Una vez que ya entiendes que una constante y se va a ser constante de aquí hasta el fin del universo, ya te das cuenta que le ponís 6, 6, 6, chao. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo, profe, Dime. como que me perdí un poco con el 1 partido en 9. Como que ahí Este. en el no me perdí ¿Acá? un poco. O sea, de aquí a acá. Claro. Ya. Lo mismo que le dije a tu compañera. Ni siquiera son errores de cálculo. Álgebra pura. ¿Qué vamos a hacer con este t? Pasa para allá sumando. ¿Qué pasa con este 3? Pasa dividiendo. Entonces te va a quedar t partido por 3 más. ¿Cuánto es un tercio partido en 3? Un noveno. Ya, vale, Más profe. c elevado a 3t partido por 3, pero ¿para qué? Le coloqué c. Ya, ¿Cállate? profe. Súper. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Obvio que sí, po. La mala base. Miren, yo en condiciones normales, o los que me conocen, acá hay varios que me conocen, o te humillo, en buena onda, sí, o no te respondo. Pero también sé que vienen de clases virtuales y sé que a lo mejor muchos no han aprendido tanto. Por eso trato de ir más despacio, para lo que se pueda. Sí, pues sí, la humillación es parte de la aprendizaje. ¿Nunca han escuchado que sin bullying no hay amistad? Ah, pues aquí pasa lo mismo. Sin bullying no hay cariño de profesor a estudiante. Entonces, tiene que haber bullying. No, si no, esto no pasa. Sí. Voy muy rápido. ¿Quieres que vaya más lento? Sí. ¿Qué tan lento? ¿Así? Más lento. Va, ándatela. Ya, aquí voy a tratar de ir más lentito, ¿ya? Pero yo voy rápido porque ustedes tampoco preguntan, pues, entonces, ¿cómo voy a ir más lento? Sí, si hablar así se van a poner a dormir todos. Por eso prefiero ir rápido. Bien, veamos otro tipo de ecuación. Esta es un poquito más difícil. Pero poquito, no, así tampoco tan al otro lado. ¿Qué pasa si tenemos de a de x igual a f de y partido por x? O en su defecto, de x a dt igual a f de x partido por t. O sea, esta es una ecuación de la cual lo que tenemos a este lado contiene el y partido por x. Mírenlo así. Esto mismo sin las d. Entonces, cuando esto ocurra, lo que ustedes van a hacer es hacer otra vez un cambio de variable. O sea, al y partido por x le van a llamar z. Entonces aquí tenemos z igual a y partido por x. Recuerden que y es la función y x es la variable. Y z es una función arbitraria, ¿ya? O una función no arbitraria, es auxiliar.
¿Qué vamos a hacer? Voy a pasar esta variable para allá multiplicando, por ende me va a quedar que y es igual a z por x. No se olviden, el y y el z son funciones y el x es la variable. Entonces, como el x es la variable, vamos a derivar respecto a la variable. ¿Ya? Entonces, la derivada de y con respecto a x me va a quedar de y a de x. Pero acá yo tengo un producto y ustedes saben la derivada de un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Les voy a contar que mis estudiantes de tercero medio hoy día aprendieron a derivar un producto, así que si ustedes no saben, van a quedar en vergüenza como estudiantes de segundo año de ingeniería. ¿Se mantiene o no? ¡Oh, dolor! ¿Cómo se deriva un producto? El primero... Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces yo acá, ¿qué voy a hacer? Derivada del primero. La derivada de z con respecto a x es dz de x. Por el segundo, que es x. Más, mantengo el primero que es z y derivo el segundo. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? 1. Quedó el z solito. ¿Ya? Y de acá yo voy a despejar el de z de x. ¿Cómo? Primero que todo, este z lo voy a pasar restando para allá. ¿Ya? Entonces me va a quedar de a de x menos z igual a x por dz a de x. Pero ¿quién es di a de z? Si ustedes miran acá, di a de x, no aquí es z. ¿Quién es di a de x? Di a de x es f de z. Entonces a esto le vamos a llamar f de z menos z. Esta x va a pasar dividiendo y me va a quedar así. Si se fijan bien, arriba depende de puras z y abajo de puras x. Por lo tanto, se transformó en un aedo de... Por lo tanto, se transformó en un aedo de... Por lo tanto, se transformó en un aedo de... Arriba tengo pura z y abajo tengo x. Por lo tanto, se transformó en una ecuación diferencial de... A ver, ¿alguien responde en el chat? Tengo fe, tengo fe. Variables separables. Muy bien, Dylan. Excelente. Pero separada no existe. ¿Ya? Variables separables. Muy bien. Pero está la idea. Excelente. O sea que con este cambio de variable logramos transformar esta EDO cualquiera en de variables separables. Veamos un ejemplo. De y a de x igual a x más y partido en x menos y. Oye, pero profe, aquí en ningún lado dice y partido por x. ¿Cómo voy a usar esto? Bueno, ustedes, como los genios matemáticos que son, pueden darse cuenta que yo acá puedo factorizar por x. O sea, al factorizar por x, aquí me va a quedar un 1 y aquí me va a quedar y partido por x. Abajo puedo factorizar por x. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 1 menos y partido por x. Entonces, ¿qué va a pasar con esta x? Chabela. Entonces me queda, justamente me quedó el y partido por x que yo necesitaba. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que vamos a hacer el cambio de variable diciendo que al y partido por x le íbamos a llamar z. Por lo tanto, aquí me quedó un 1 más z y abajo me quedó un 1 menos z. Así que voy a escribir acá de y a de x igual a 1 más z partido en 1 menos z. ¿Ya? Eso sale en esta primera parte. Hasta acá, ¿alguna duda? Estamos en el ejercicio, no en la materia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. ¿No? Perfecto. Profe, ninguna. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Considerar que z es igual a y partido por x. Pasar la x al otro lado multiplicando. ¿Y qué teníamos que hacer ahora? Derivar respecto a la variable que era x. Y como todos ya sabemos, aquí me va a quedar de y a de x. Por la regla de la multiplicación me va a quedar x de z de x más z. Que es lo mismo que hicimos recién. Me quedó eso. Listo. ¿Pero quién es de y a de x? Acá está. De y a de x es 1 más z partido en 1 menos z. ¿Cierto? Entonces aquí me quedó
1 más z partido en 1 menos z. Este z lo voy a pasar al otro lado. Como está sumando, va a pasar restando. Igual a x de z de x. Entonces ahora desarrollo esto. ¿Cómo? Multiplique... ¿Qué hice acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, ya sé. Aquí entonces desarrollamos esto. ¿Cierto? Mínimo común es 1 menos z. Entonces tenemos 1 más z menos. Z por 1 es z, más z por z, z cuadrado. Se van los z y por eso me quedó un 1 más z cuadrado partido en 1 menos z igual a x por dz de x. Hasta acá. ¿Alguna duda? Es puros pasos algebraicos, ¿ah? No he hecho nada de otro mundo. Hasta acá. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, ¿Qué profe. tenemos que hacer para resolver esta ecuación? Todos sabemos. Las x para un lado, las z para otro lado. Entonces, esta de x la voy a pasar para allá. Entonces me va a quedar de x. Este x va a pasar dividiendo. Aquí tengo el de z. Este 1 menos z va a pasar multiplicando. Y este 1 más z cuadrado va a pasar dividiendo. Y lo único que hice fue escribir esto, pero al revés. La z para acá y la x para allá. Da lo mismo para dónde va la x y la z. En realidad es lo de menos. ¿Ya? Y por eso me quedó esa ecuación acá. Y esta es una EDO que está lista. Pues lo único que tengo que hacer es integrar. ¿Ya? Si lo dejamos ahí, profe, no estaría como resuelta, ¿no? No, pues ahora hay que resolverla, hay que integrar. Ah, ¿Cómo integro esto? Ustedes, como son seres de luz, esta integral sería, me quedaría como de z partido en 1 más z cuadrado menos integral de z partido en 1 más z cuadrado de z. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? O sea, el 1 partido en 1 más z cuadrado y después el z con el 1 más z cuadrado. Y todos tienen dz. Esta integral, ¿qué me da como resultado? ¿Cuál era la integral de dz partido en 1 más z cuadrado? Listo. El arco tangente. A partir del martes, quiero que en su mano, al ladito de usted, esté una tabla de derivadas y una tabla de integrales. Al ladito de usted. Muy bien el que lo profe, respondió. Arco tangente de z. ¿Ya? Menos. ¿Cómo derivo esto? Bueno, puedo hacer un cambio de variable, tomo el denominador, lo llamo u, entonces esto se llama u más z cuadrado, calculo su diferencial, me va a quedar 2z de z, como el z de z está acá, el doble lo voy a pasar para allá, entonces me queda de u partido por 2, z de z, entonces ahora esto se va a quedar como integral, el z de z se llama 1/2 de u, abajo tengo u, entonces esto es 1/2 del logaritmo natural de u. ¿Pero quién era u? 1 más z cuadrado. Y ahí está ese resultado. ¿Quién es la integral de dx partido por x? Logaritmo natural de x. Más c, que es la constante, que si quiero va al lado derecho o si quiero va al lado izquierdo. izquierdo. Usted elige para dónde. Listo. El único problema es que esta no es la solución. ¿Por qué no? Porque no tengo las variables originales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Regresar. ¿Qué habíamos dicho? Que z es igual a y partido por x. Entonces aquí en vez de z, vuelvo a la variable y partido por x, y aquí en vez de z, vuelvo a la variable y partido por x. Aquí lo único que hice fue multiplicar ese a y. ¿Ya? Lo voy a hacer acá. Ah, que soy gil. No importa. Aquí lo único que hice fue esto. Tengo el arco tangente de y partido por x, ¿cierto? Menos 1/2, logaritmo natural. Aquí me quedó x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado, menos logaritmo natural de x igual a c. Esto que está acá, me va a quedar así. Arco tangente de y partido por x, menos 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, más 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado menos logaritmo natural de x igual a 0. ¿O no? Porque este cociente se transforma en una resta, pero con el menos 1/2 de afuera se transforma en más 1/2. Aquí, propiedad del logaritmo, el 2 baja
multiplicándolo un medio, quedando 1, y se van los logaritmos naturales. Por eso quedó esa solución. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, no es fácil, de hecho es muy difícil, de hecho es casi imposible escribir esta solución en forma explícita. Es muy difícil en despejar el hijo. Por lo tanto, la solución va a quedar de forma implícita. Y ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial que nos habían dado. ¿Se entendió? Estaba viendo algo. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno, profesor, aún me sigue confundiendo un poco en el término para llegar un poco más en el desarrollo de donde está el arco tangente. Ah, ya. Ya, mira. Aquí tienes un 1 menos z partido en 1 más z cuadrado de z. Fijémonos solo en este término, ¿ya? El cual lo voy a integrar. ¿Ya? Como tú sabes, yo puedo separar esto en dos fracciones. Porque él va a quedar dividido por él, así. Menos, y él va a quedar dividido por él mismo. Porque al final, cuando tengo dos fracciones de igual denominador, ¿cierto? Se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Y al final volverías a esto. ¿Se entiende, no? Entonces ahora por separado, integramos él. Pero la integral de esto es directa, porque la integral de 1 partido en 1 más z cuadrado es arco tangente de z. Y la integral de esto es un medio del logaritmo natural de 1 más z cuadrado. No sé si te quedó más claro. Bueno, sí, me quedó un poco más claro. Ya, ¿qué es lo que te sigue costando? Bueno, me refiero en el término, bueno, tengo entendido de cómo traspasarlo, pero una pregunta es que una vez que se pasa, para llegar, digamos, al arco tangente, solo necesita, digamos, el tema de, ¿cómo era? De derivar, creo, ¿no? Para llegar a eso. Sí. O también recuerda que hay una tabla, por eso les hablaba de las tablas. Si tú miras en una tabla de integración, una tabla de integración te va a decir que esta integral es arco tangente de x. Pero ahora en vez de x es una z, por eso se llama arco tangente de z. O sea, lo puedes ver directamente de una tabla, sin necesidad de hacer tanto show. ¿Cachai? Entonces solo es tema de fórmula nomás. Exactamente. La otra Ok. no era tanta fórmula porque ahí había que hacer el término de cambiar la variable un poquito para llegar al resultado. Pero en general, cuando es directa así como esa, claro, el resultado arco tangente de z. Profe, y esa tabla la encontramos en internet. ¿Cómo? ¿Y el cálculo 2 no le dieron tabla integral? Yo hice mi propio formulario. Sí, sí nos dieron. Ya, pues, usen esa. Si alguien la tiene a mano, la sube al grupo WhatsApp. Así nos ayudamos entre todos. Pero el que la manda, el resto mínimo que pague, pues. Por último 10 pesos para que el otro se gane la plata para el pasaje, no sé. Yo hoy día tenía pensado hacer formulario de los dos, de todo. Buena, Ahí genial. lo mando así, sí, para que lo... El para que lo- profe paga. Yo Una soy, duda. yo soy pobre, dígame. ¿Hay grupo de WhatsApp solamente de este grupo? ¿O hay? Porque creo que hay uno general. El general debe ser para los que se copian. Pero el grupo de WhatsApp de nosotros es solamente para las dudas de nosotros, del grupo B. ¿Cómo lo supo? No, pues ustedes son repogollos, pues. No, mentira. No hacemos eso. ¿Quién tiene el link del WhatsApp? Ya, pero eso lo Que lo pregunté al envíe. final. Di la verdad, Rosa, en todo caso. Miren, yo lo único que les digo, yo me puedo ver súper simpático, todo lo que ustedes quieran, pero yo a la hora de evaluar soy tajante. ¿Ya? Para mí algo está malo y es tan malo y de ahí no me va a sacar nadie. O sea, yo prefiero 1000 veces que tú me acuses al jefe de carrera, el jefe de carrera me acusa de ganatura y me echen a yo ceder. Ojo con eso, ¿ya? Así que, si, no, nunca tanto. Por ejemplo, hay personas que yo no sé, ustedes yo creo que en la vida han aprendido a copiar mal y ya quedaron con eso. Entonces, que usted no lo crea, yo me doy cuenta cuando se copian, porque es súper lógico cómo se copian. Una se copia masivamente y otra se copian pésimo.
O sea, yo nunca voy a olvidar la vez en que en una prueba de cálculo 3 le hice hacer una prueba, entonces un cabro tuvo que dibujar una circunferencia. Y él, para hacerla bonito, dibujó un círculo acá. Y de repente su compañero, que para más remate tenía otra fila, hizo lo mismo. Y no, eso de círculo no tenía nada, no era para Con aquí. el mismo color. Pero de puro apretado hasta le puso el mismo nombre. Es súper fácil pillar los copias. Entonces, cuando yo veo una copia descarada, yo le pongo el 1. Así que se los aviso al tiro. ¿Ya? Profe, ¿pero usted evalúa procedimientos Sí, o cómo van a ser tipo de prueba? Porque el semestre pasado las pruebas eran leer y había unos casos que era como solamente marcar la alternativa. No, todas las pruebas de dedo van a ser de desarrollo. O sea, son VA Learn o de math, todavía no sabemos, pero de desarrollo. En donde ustedes van a tener que sacar fotos a la prueba y subirla al sistema. Ah, ya. Profe, Dígame. tengo una duda. ¿Cuál? Ahora, lo que pasa es que yo soy alumno nuevo suyo y no vi la primera clase suya, entonces, ¿será posible de que pueda ver la clase y después el martes consultarle? Sí, pues, por supuesto. La 1 y Ahora, la 2, así, porque no, igual como que estoy un poco vacío con las dos. no te puedo responder quizás todo, porque también es perder clase. ¿Cachai? Lo que podemos hacer es quizás esperar hasta el final de estar la clase y ahí hacerme las consultas. Ah, sí, pues hasta el final. Sí, no hay problema. Ya, dale, profe, se pasó. Mientras no Gracias. me ocupéis una hora y media más de tiempo, no hay un problema. Ya. Vale, vale. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Profe, yo que me quedó en el último ejercicio me quedó la duda. ¿Cuál? No sé si puedo rayar. No se puede. Yo no sé cómo se hace, así que ya pregúntanos. Ahí o sea, cuando dice 1 menos z, de ahí para abajo. 1 menos z partido en 1 más z al cuadrado y eso. Ya, mira, acabo de dibujar flechas en los pasos. ¿En qué paso está? En el tercer, o sea, del tercero abajo. De aquí para abajo. Sí. Ya. ¿Qué cosa no entendiste? ¿Entendiste cómo llegamos acá? No, de ahí no. Chach, que te explique todo el ejemplo, ¿no? No, Así pero ayer al profe. Esto que está acá, de ahí para abajo, profe. de todo, esto que está acá lo tuvimos que integrar, ¿cierto? Entonces, lo que le explicaba a tu compañero, cuando yo integro esto, me va a quedar esta integral. Yo la puedo separar esta integral en estas dos formas, ¿cierto? Puedo escribir 1 Ya. partido en 1 más z cuadrado menos z partido en 1 más z cuadrado. La integral de 1 partido en 1 más z cuadrado es arco tangente de z, ¿o no? Y la integral de z partido en 1 más z cuadrado es un medio del logaritmo natural de 1 más z cuadrado. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué. Si tú dices que esto que está acá abajo se llama u, haces una sustitución, mediante el método de sustitución vas a llegar a ese resultado. ¿O queréis que haga el método de sustitución? No. Ya. Y el logaritmo, o sea, la integral de dx partido por x, el logaritmo natural de x, más c, que puede ir acá o acá, cualquiera de los dos lados. Pero esta función depende de z, y nuestras variables originales son y y x. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a la variable, cambiando el z por lo que habíamos dicho. Z es y partido por x. ¿Cachai, no? Y de aquí a acá, Sí. ¿cómo se llega? Porque acá, si desarrollo esto, va a quedar un x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado. Como un logaritmo natural de un cociente se puede separar, lo separé acá. ¿Ya? Al separarlo, tengo que considerar que delante hay un menos un medio, por lo tanto aquí va a quedar menos con el menos de la división más un medio. Y como acá tienes un logaritmo natural de x cuadrado, el 2 va a bajar, eliminándose con el 2 de abajo. Entonces te queda el logaritmo natural de x, que se elimina con el logaritmo natural de x negativo que tenías al otro lado. Y así es como llegas a este resultado. Ah, ya, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Han visto ese pajarito que se tira y dice, me voy a matar, me voy a morir, uy"? Así estoy yo ahora.
Porque todo lo que me pregunta ya lo dije como 1000 veces. La asistencia no la paso. Por eso es que, ¿cómo tienen que escribir su nombre a partir del martes? Apellido, coma, nombre. Apellido, nombre. Porque el Zoom me entrega un informe. Entonces, cuando yo tenga ese informe, ordeno de acuerdo al apellido. Por eso a partir del martes, apellido y nombre. ¿Ya? Ah, no, a partir de hoy día. O sea, de hoy día, pues, hoy día era la idea, pero al parecer muchos no tenían idea, no se acordaron. Pero yo felicito enormemente a aquellos que me escucharon. Chachazo nomás, lamentablemente online, porque créeme que si hubiéramos estado presencial, el chachazo les llega. Yo no tenía idea que ayer había clase. Bueno, ahora sabéis. Pero aún así Sí, escribiste bien, nada más porque perdida. ajena a Angie. Bien, No, pues. es que mi amigo me avisó. Tengo un buen amigo. Qué bueno. ¿Ya? Así que la asistencia se marca de esa forma, por eso no la paso durante la clase, no pierdo tiempo en eso. Y lo otro, voy a tratar de subirles una guía lo más pronto posible. ¿Ya? Si no la subo en la semana, cosa que no debería hacer, igual háganme acuerdo en el WhatsApp. Por último, yo les mando una guía de las que yo tengo para que vayan practicando. ¿Ya? ¿Ya, Brian? Ya. Bien, chiquillos, ya estamos pasado la hora. No terminamos el PowerPoint de la sesión 1, así que por ende lo terminamos el martes y continuamos con la sesión 2 el mismo día martes. ¿Ya? Ya, profe, chao. Ya, Cuídese. profe.